¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, aquí en la capital de la República Mexicana. Un día de recordar la historia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, no únicamente por las personas que son galardonadas con la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, sino por el hecho mismo de recordar una época de nuestra historia en la cual un prócer como el diputado Eduardo Neri de Guerrero subió a tribuna para denunciar los excesos del poder y pues la falta de ruta hacia una democracia en nuestro país. Y precisamente recordando esos discursos, ese valor del diputado federal Eduardo Neri, vamos a iniciar este espacio informativo. En la Cámara de Diputados, en sesión solemne, se otorgó la medalla al mérito cívico que lleva el nombre del prócer, Eduardo Neri, y además que recuerda a los legisladores de 1913 que fueron encarcelados por exigir democracia en nuestro país. Se condecoró al activista social Rosario Ibarra de Piedra. La historia. En sesión solemne, la Cámara de Diputados entregó la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, en su edición de 2019, a doña Rosario Ibarra de Piedra, en reconocimiento a su lucha por encontrar a personas víctimas de desaparición forzada y en la defensa de los derechos humanos. Nosotros decimos que no vamos a aceptar que los mataran, que los vamos a seguir buscando y que sus ideas estén presentes siempre en el pueblo porque luchaban por eso y seguiremos gritando y queremos que tengan esa esperanza nuestra. ¡Vivos nos llevaron! ¡Vivos nos queremos! El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, destacó la importancia histórica del legislador Eduardo Neri, quien en 1913 defendió la responsabilidad histórica del Congreso de la Unión y se congratuló porque la presea sea otorgada a doña Rosario Ibarra. No podía ser de otra manera, tratándose de una mujer ejemplar, de reconocido prestigio social, como lo es Rosario Ibarra de la Garza, conocida públicamente como doña Rosario Ibarra de Piedra. Sus méritos radican fundamentalmente en el activismo social que le ha caracterizado. Su lucha dio inicio a partir de que su hijo, Jesús Piedra Ibarra, fue secuestrado el 18 de abril de 1975 por razones políticas. Por motivos de salud, la 4 veces candidata al Premio Nobel de la Paz, senadora y candidata a la presidencia de la República, no pudo acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que su hija Rosario Piedra Ibarra recibió la medalla al mérito de parte del presidente de la mesa directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Desde la tribuna de San Lázaro, leyó un texto hecho por la galardonada. Para empezar, quiero decir que aun cuando se logre y que no se vuelva a cometer una desaparición forzada más, no se podrá decir que ya no existe en México este delito mientras continúe desaparecido uno solo de nuestros hijos y familiares. Confiamos y creemos que este nuevo gobierno hará lo correcto para esclarecer todos los casos y hacer justicia, pero no para nosotros los familiares, sino a nuestros desaparecidos. En la misiva leída por su hija, Rosario Ibarra de Piedra aseguró que tanto ella como el Comité Eureka no abandonarán la lucha para hacer justicia a las víctimas de desaparición forzada y confió en que sea una tarea que enarbole el nuevo gobierno federal. Hay mucho que preguntar y mucho por averiguar, pero una cosa es cierta, los familiares del Comité Eureka no nos vamos a detener hasta encontrar a los nuestros. Ya hemos planteado al nuevo gobierno la creación de una comisión de la verdad para todos los casos documentados y denunciados por Eureka. Al hacer uso de la palabra, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva, destacó que legisladores de todas las fuerzas políticas, con la entrega de la medalla Eduardo Neri a doña Rosario Ibarra de Piedra, invocaron la lucha que enarboló por décadas por la justicia para personas desaparecidas. Rosario es una mujer de una inmensa interés. Pocos personajes en la vida de México han mostrado tal perseverancia y constancia como ella lo ha hecho. Yo quisiera que al rendir este homenaje reconozcamos nuestro pasado reciente.
por medio tal vez de otra comisión de la verdad, como la que se ha creado para el tema de Ayotzinapa. Por último, en el Pleno Legislativo de San Lázaro, diputadas, diputados, familiares de la galardonada y del diputado Eduardo Neri entonaron el himno nacional mexicano. Informó para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. Bueno, y la Cámara de Diputados puso a discusión de la Asamblea del Pleno punto de acuerdo por el cual se pide abrogar el decreto aprobado por el Congreso de Jalisco el pasado 31 de enero de 2019, a través del cual se modificó el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y se abrogó así la ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres, lo que ha ocasionado que desaparezca este instituto. El acuerdo fue aprobado después del debate en votación económica. No imagine el gobernador Alfaro que eliminando el Instituto Jalisciense de las Mujeres, el Estado se libra de la responsabilidad de la alerta de violencia de género. Esta idea de extinguir las funciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres para que éstas sean absorbidas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva es una ocurrencia machista de pretender invisibilizar las violencias que sufren las mujeres. La diputada Guadalupe Loya, de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, subió a tribuna para explicar la medida tomada por el Congreso local. A 18 años de su creación, la crisis de violencia y desigualdad de género se ha convertido en uno de los principales problemas en Jalisco. Queda claro que el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y lo dice el dictamen, no desaparece, se transforma. Los institutos de las mujeres no necesariamente, compañeros, garantizan la efectividad de las políticas de las mujeres. Tan es así que el instituto que había en Jalisco no fue capaz de impedir la declaratoria de alerta de género. Diputadas de los grupos parlamentarios subieron a tribuna para externar las posiciones de los partidos políticos respecto, o de las bancadas respecto de este tema. Si esta fórmula funciona, podremos pensar que dar más presupuesto, generar una secretaría que tiene la mitad de su presupuesto destinado a las causas de las mujeres, podría dar buenos resultados. Esa es la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Gracias. La medida que se ha tomado en Jalisco muestra precisamente todo lo contrario. Es un retroceso total a toda la lucha, todo el trabajo de miles y de miles de mujeres en toda la historia de nuestro país. Extinguir el Instituto Jalisciense de la Mujer. El Encuentro Social está en contra del decreto que abrogó la ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extinguió a dicho instituto, ya que es un retroceso de política pública que deja en el estado de indefensión a las niñas y mujeres de Jalisco. Nos regresa a la simulación, a la tristemente concesión de derechos, y eso parece más una refundición que una refundación. Desde aquí el PRI le dice a los jaliscienses: estamos con ustedes, todos los derechos para todas ustedes. No permitiremos que desaparezca con sospecha un instituto del que conocemos sus valores y su valor. Después de ver los resultados desafortunados en otros estados, lamentamos en Jalisco no solo se cambie la figura del instituto, sino se baje a subsecretaría, es decir, 2 niveles de mando, y con esto también los recursos federales e internacionales etiquetados y gestionados en materia de género. No es verdad que se le esté dando rango de Secretaría de las Mujeres. Se está haciendo una Secretaría de Igualdad Sustantiva, donde ya se explicó aquí por parte de diputadas de Jalisco de Morena. Están metiendo una serie de temas varios. ¿Qué está pasando pues? Están metiendo todo en el mismo cesto. No están dando la importancia a lo que somos las mujeres. Las mujeres no somos un grupo, no somos un sector, somos la mitad de la población de México, poco más de la mitad de la población de México.
Bueno, diputados de Acción Nacional presentaron en tribuna, en el Pleno, punto de acuerdo de urgente resolución, solicitado de urgente resolución, por el que se solicita al Gobierno de México reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de aquel país. El objetivo encabezar un gobierno de transición y convocar elecciones libres. Desde tribuna, la diputada Violeta Garfias dijo que el gobierno mexicano no puede ser omiso ante las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país sudamericano. Compañeros de la Cuarta Transformación, ¿cómo es que ustedes y el presidente López respaldan a un régimen que no respeta la dignidad humana, que ha violado los derechos humanos sistemáticamente? Hoy, el presidente López respalda un régimen que ha dinamitado el Estado de Derecho, que recurre a la represión y más contra la oposición, que tiene encarcelados a más de 300 personas, que celebra las elecciones simuladas, injustas y antidemocráticas, que tiene a su país en una hiperinflación de más de 1.000.000%. En votación económica, los diputados de la Asamblea no consideraron el punto de urgente resolución, por lo que fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen correspondiente, como es el trámite que se dicta ahí en la mesa directiva. El grupo parlamentario del PRI en Cámara de Diputados también solicitó hacer un llamado de urgente resolución a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que transparente los criterios, estudios y análisis técnicos en que se sustenta la autorización para el uso de llantas súper sencillas para la circulación de vehículos de autotransporte de materiales residuos peligrosos, cuya compra fue autorizada por el actual gobierno. Esta administración no ha querido aclarar el por qué las operaciones se realizaron a través de una triangulación de recursos por filiales de Petróleos Mexicanos. Hasta este momento no conocemos con precisión el origen de los recursos, las condiciones de los préstamos y las contraprestaciones pactadas. El exhorto también se hace a los titulares de las Secretarías de Energía y de Hacienda, así como a Petróleos Mexicanos, hacer públicos los contratos de compra, el cronograma de entrega y la estrategia de circulación de las pipas que el Gobierno de México está adquiriendo para la distribución de combustible. Al no considerarse de urgente resolución, el acuerdo se turnó a las comisiones para su análisis. Y la Cámara de Diputados exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que a través de un decreto presidencial se condene la emisión de una estampilla postal, o se ordene la emisión de una estampilla postal, conmemorativa de los 500 años del establecimiento de los municipios en México, así como un llamado al titular de la Lotería Nacional para la impresión y circulación de un billete de lotería para reconocer la aportación de los municipios al sistema federalista en el país. Por ser el orden de gobierno más próximo a la ciudadanía, es clave para impulsar un desarrollo efectivo, inclusivo, sostenible, pero también para estimular la participación de la ciudadanía en la solución de problemáticas comunes tales como la pobreza, el hambre y la exclusión social. Bueno, a la Cámara de Diputados también exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal a que mediante decreto, a más tardar el 22 de abril de 2019, emita una estampilla postal conmemorativa de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. También solicita a la mesa directiva de la Cámara de Diputados autorice una sesión solemne y un homenaje en el Palacio Legislativo durante la primera semana del mes de abril de 2019 con motivo de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad y puertos de Veracruz. Decir que nos sentimos y nos unimos al gran festejo del 5º centenario de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. En estos 500 años hay un encuentro con la historia, hay un encuentro con la defensa histórica. Este puerto, este espacio geográfico de nuestro país ha sido el puente que ha conectado al viejo y al nuevo continente. También se hace un llamado al titular de la Lotería Nacional para que a más tardar el 22 de abril de 2019 expida un billete de lotería conmemorativa de los 500 años de la fundación del Estado de Veracruz. Debemos dejar el legado y hoy, a 500 años, las diputadas y los diputados de la 64ª legislatura
conmemoraremos un hecho histórico, una ciudad que cumple 500 años de sonreír, de darle dirección, leyes, presidentes, ciudadanos ejemplares, artistas, sabor, orientación y vida a un país como México